Además es el presidente de Perú. Aunque esté ilegalmente preso, si uno observa el derecho peruano, el presidente mal destituido, en consecuencia el presidente es Castillo. Bueno, hace un rato mandamos el caso ante la OEA, justamente, con Zaffaroni. Pedimos una medida cautelar ante el sistema interamericano, pero ya presentamos una medida cautelar ante la OEA. Es una medida cautelar ante la OEA también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo. Buenas tardes, estamos nuevamente en Entrevistas Magistrales. El día de hoy nos acompaña Guido Croxatto. Él es el abogado, forma parte del equipo de abogados de Pedro Castillo, el presidente del Perú que ha sido destituido de manera totalmente injusta a través de un golpe de Estado. Vamos a estar platicando contigo sobre el lawfare. Quisiéramos empezar precisamente con esta pregunta. ¿Qué es el lawfare? ¿Cuál es su significado? Y sobre todo, ¿qué hay en el marco jurídico actual que permite precisamente que se den este tipo de fenómenos? El lawfare o persecución a través del derecho o a través de los poderes judiciales, en definitiva, es la instrumentalización de un poder del Estado con fines que le son ajenos, como puede ser la persecución política. En el caso que estamos defendiendo Zaffaroni y yo en este momento, el caso peruano, de un maestro rural arbitrariamente destituido, arbitrariamente preso, arbitrariamente incomunicado con su familia, lo que se ve, por desgracia, no es nuevo, sino que es un capítulo más de una película que nosotros ya conocemos y que tiene un montón de capítulos. Tuvo capítulos en Honduras con Zelaya, tal vez el primero de esta tanda de golpes blandos en América Latina. A Zelaya lo destituyen o le dan un golpe en Honduras por querer reformar lo que los constitucionalistas llamaban artículos pétreos de la Constitución, reino al revés. Pero esto pasa porque el Poder Judicial no defiende la justicia ni la igualdad ante la ley en Perú, era lo que decíamos antes. Luego Castillo es arbitrariamente detenido por su propia custodia, a través de una orden que no sabemos dónde salió. Se incumplió toda la Constitución y el reglamento peruano, por eso decimos que la vacancia es nula, la destitución es inconstitucional, la prisión de Castillo es arbitraria, y hay un gobierno de facto que salió a reprimir masivamente a las personas, que mató a 70 seres humanos. Parece que son vidas que valen menos que las demás, no se entiende por qué algunos líderes de América Latina no le dan importancia a estas 70 vidas. Pienso en la Cancillería chilena, que me parece la más conservadora de la región. No entiendo cómo la Cancillería de Colombia y de México tienen la mirada y la vara de los derechos humanos alta y la Cancillería chilena está escondida bajo la mesa. Tendrán negocios que defender en Perú, otra explicación yo no encuentro, porque en Perú han matado 70 personas, han enviado tanques a la universidad pública, censuraron a Amnistía Internacional, que presentó un informe que se llama Racismo Letal y Ejecuciones Extrajudiciales. A mí, que soy abogado de Castillo, la embajada peruana en Alemania y en España manda cartas extensas firmadas por el embajador y con sello oficial para quejarse a los diarios de que hicimos esa entrevista, lo cual es ridículo. Y obviamente estos diarios, que son serios, el diario El País de España, el Berliner Zeitung de Berlín, me enviaron inmediatamente las cartas a mí, medio riéndose esta actitud del gobierno peruano, que evidentemente es antidemocrático y no defiende o persigue a los abogados en el exterior y no defiende la libertad de expresión. A mí no me importa una goma esto, pero yo me pregunto qué tipo de democracia hay en Perú. Si esto se lo hacen al abogado del expresidente, ¿qué le queda a un pibe que quiera manifestarse? Bueno, en realidad lo que le queda es que lo maten a balazo, que es lo que ya hizo el gobierno peruano varias veces, digamos. Porque no son solo los 70 muertos, son un montón de manifestantes heridos que tienen miedo de ir a atenderse en los hospitales porque los criminalizan. Entonces se mueren en sus casas porque se infectan las heridas que no fueron atendidas a tiempo. Es decir, hay muchos problemas en Perú. Hildebrandt es un periodista que no es castillista y sin embargo lo ataca la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación dice que estudió quechua en un centro de cosmética y lo declara en el currículum. Es todo un absurdo y sin embargo sigue siendo fiscal de la Nación. Zaffaroni no pudo entrar a ver a Castillo, pese a que es un abogado reconocido en el mundo entero y juez de la Corte Interamericana, porque no tenía su carnet de abogado. Formalismo, como dirías vos. Pero la fiscal de la Nación, que para ser fiscal tiene que tener 2 tesis que hace 3 meses que nadie encuentra, que no aparecen, sigue estando en el cargo, con lo cual ahí el formalismo no funciona, te das cuenta, ahí no aplican el formalismo. Si Zaffaroni no tenía el carnet de abogado, no lo dejamos entrar a ver a Castillo y Perú se pierde una oportunidad histórica. Si la fiscal de la Nación fragó un concurso, dijo que tenía 2 tesis que nadie encuentra, pero sigue siendo fiscal, no le aplicamos ahí el formalismo. Zaffaroni por un carnet no pudo entrar a ver a Castillo. La fiscal, las 2 tesis, que son mucho más que un carnet, que nadie encuentra, la universidad no la tiene, ella tampoco, no sabemos dónde está, se lo llevó un ovni, pero sigue siendo fiscal de la Nación y sigue persiguiendo judicialmente. Con lo cual ahí vos ves la doble vara y la inconstitucionalidad y la persecución judicial que existe contra Castillo. Evidentemente, como te decía antes y como vuelvo a insistir, necesitamos una reforma judicial en América Latina. Ha habido una desviación de la objeción antidemocrática. Estaba bien hace 2 siglos y el liberalismo político clásico tenía buenos argumentos para defender el origen no democrático del Poder Judicial. Pero hoy eso ha sufrido una desviación o deformación y hoy el Poder Judicial es cómplice de los sectores más concentrados de la economía, no de las minorías desplazadas. El Poder Judicial tampoco defiende a las minorías, defiende a los sectores privilegiados, que es diferente.
La excusa que usa es ser antidemocrático para defender derechos de las minorías, pero defiende intereses de sectores privilegiados, no derechos de minorías. Y creo que tenemos que empezar a separar ambas cosas para entender dónde está el corazón de la actitud antidemocrática del Poder Judicial y por qué es incompatible con los liderazgos progresistas y por qué esos poderes judiciales, justamente, como son cómplices de estos sectores económicos concentrados, criminalizan todos los liderazgos progresistas que los contrarrestan en América Latina. Por eso Lula va preso, Evo se exilia, Correa está en Bélgica, Castillo está preso, Cristina tiene 20 causas y Macri no tiene ninguna. Nada, o sea, tiene, pero nadie lo va a llamar, son sus amigos los jueces, ¿no? Uno podría decir que pertenecen a la misma clase social también. Estaría bueno que haya mujeres pobres en el Poder Judicial, que haya gente pobre administrando justicia. Habría que buscar un mecanismo directo para mí, digamos, para que la gente pobre automáticamente pueda administrar justicia. Porque evidentemente los jueces millonarios que estudiaron en universidades caras solo reproducen los intereses de ese mismo sector social al que pertenecen y que los educó, que son las universidades caras, los hoteles caros, pero no hacen nada por la gente pobre. Entonces creo que estaría bien poner a la gente pobre en el sillón de los jueces y que dicte justicia a las personas pobres, no a las personas ricas. Habría que invertir, ¿no?, las constituciones. Este postulado liberal que viene de Alberdi y es europeo, que entendía que si vos tenías suficiente plata ibas a tener más independencia de criterio y ibas a poder ser un mejor presidente, un mejor diputado, un mejor juez. A mí ahora sacaría otra conclusión esta entrevista, que es que habría que invertirlo este postulado. Y si tenés plata, lo más probable es que seas un mal juez, un mal político, un mal magistrado, que privilegies esos intereses de sector o de clase por sobre la defensa de las mayorías precarizadas, proletarizadas, pauperizadas, hambrientas, que nacen en la miseria total y que ven que sus hijos crecen revolviendo la basura y que cuando crecen un poco más van a la cárcel. Eso es todo lo que les garantiza nuestra justicia en América Latina. Yo creo que habría que poner como condición la pobreza para administrar la justicia, porque eso te daría una óptica más realista de cómo se defienden los derechos humanos, ¿no? ¿Y cómo está Pedro Castillo ahora? ¿Has tenido contacto directo con él o cómo es la relación? Sí, yo tengo contacto con él a través de los abogados que están en Perú. Él, a mi modo de ver, pero en realidad está mal que diga a mi modo de ver, desde el punto de vista jurídico es el presidente legítimo constitucional de Perú mal destituido. Con lo cual la única salida jurídica que yo veo es la restitución de Castillo. Y el juicio político a los congresistas que votaron mal la destitución incumpliendo la Constitución y el reglamento del Congreso, sin los votos necesarios, además eran 101 y tienen que ser 104. Juicio político al Tribunal Constitucional. Ni hablar de los responsables de las 70 muertes, que es este gobierno usurpador. Pero eso si hubiera Estado de Derecho y un Poder Judicial funcionando en Perú. Como al parecer eso no es así. Como no le era en la dictadura de Pinochet o de Argentina, ir a pedirle a un juez durante la dictadura pinochetista que defienda la justicia o las garantías de la Constitución era una broma. Bueno, en Argentina lo mismo. Hubo 7 años donde los medios no informaban una sola muerte y desaparecieron miles de personas. Con lo cual, y el Poder Judicial también, escondidos abajo de la mesa como siempre. No es muy distinto lo que pasa en Perú hoy. Hoy cada uno prefiere mirar por otro lado, irse el fin de semana a jugar con un amigo, con un amante o con su familia a algún lado y todos miran para otro lado. Pues nadie se quiere poner la camiseta porque no es fácil dar estas peleas. Es difícil, tenés que confrontar con un montón de sectores, te agreden inútilmente, dicen tonterías sin parar, la estigmatización es permanente. Digamos, yo estoy acostumbrado porque a Zaffaroni lo atacan en Argentina por cualquier tontería. En realidad lo atacan por lo que a nosotros nos parece bueno y sano y positivo, que es defender la garantía de la Constitución, que es el deber de cualquier magistrado. Pero bueno, hay mucha gente de bien que igual tampoco tiene ganas de ser mártir, digamos, ¿no? No podés obligar a la gente a ser mártir, como me decía mi jefe hace un año en Buenos Aires. Pero bueno, la política tiene que ver con el compromiso, ¿no? Si no, ya se convierte en un negocio y eso es otra cosa, el marketing. Pero en la medida que hay un compromiso, hay una confrontación con los sectores que están empobreciendo a América Latina, que siguen en pie de guerra, que son los sectores que mandan a Correa a Bélgica, que le hacen 20 causas a Cristina, que atacan a Petro en Colombia, que exiliaron a Evo Morales o que hoy meten preso a Castillo. Pero él está bien y con una agenda clara de trabajo, nacionalización de recursos, nueva constitución con cuota indígena, apoyo a las mujeres víctimas de la esterilización forzada de la dictadura de Fujimori, integración regional. Para mí es una agenda excelente y además es el presidente de Perú. Aunque esté ilegalmente preso, si uno observa el derecho peruano, el presidente mal destituido, en consecuencia el presidente, es Castillo. Bueno, hace un rato mandamos el caso ante la OEA, justamente, con Zaffaroni. Pedimos una medida cautelar ante el sistema interamericano y ahora presentamos el caso, porque hay un plazo de 6 meses desde que se inicia la detención arbitraria hasta que se presenta el caso. Eso vence el 7, es decir, en unos días. Nosotros enviamos el caso hoy, lo van a tomar el lunes 5, supongo. Así que cumplimos con ese plazo, pero queríamos tomarnos todo el tiempo para no perdernos nada de lo que pasara en esos 6 meses, que pudiera ser importante. Por eso lo mandamos recién ahora el caso. Pero ya presentamos una medida cautelar ante la OEA, también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo. Y presentamos una ampliación de denuncia en la Corte Penal Internacional
para que se tome en cuenta que las muertes no son indiscriminadas. Están matando a los indios, sobre todo, y a la gente del sur, a la gente de Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno. Es decir, vidas que valen menos, evidentemente, para el poder económico y mediático y para alguna cancillería de América Latina como la chilena. Porque seguro si fueran 70 muertos en Miraflores, en los barrios caros de Lima, estarían todos alzando la voz, poniendo el grito en el cielo, este gobierno usurpador hubiera caído y todas las voces de América Latina hablarían fuerte y claro como hablan López Obrador o Petro, que son los presidentes que yo más admiro. Pero evidentemente todos debieran alzar la voz. Hay algunos que directamente tienen un silencio peligroso, yo diría ya casi incompatible con la vida en democracia. Pero pensemos de vuelta, ¿qué hubiera pasado en Francia? Hubo unas protestas muy virulentas contra la reforma provisional de Macron y no hubo ningún muerto. En Perú hubo protestas mucho más pacíficas y ya hay 70 muertos y miles de heridos. Hasta un médico que estaba asistiendo a un manifestante asesinaron. Periodistas que sufrieron perdigones. Uno que nos hizo una nota en Perú, al día siguiente de una protesta vino con todo un ojo roto. Un periodista. Y yo no vi a ninguna asociación de libertad de expresión que son tan rápidas en otros casos diciendo algo sobre la libertad de expresión en Perú. Nada. Es decir, ahí vemos la doble vara. Y esa doble vara es la que le quita credibilidad a las instituciones, al derecho, a las asociaciones de libertad de prensa, porque defendemos siempre los derechos humanos o no los defendemos. Pero pareciera que si Castillo, que es un maestro rural, va preso violando la Constitución, no nos molesta tanto porque es un maestro cholo de la sierra. Ahora, si se lo hicieran a otra persona, estaríamos todos gritando. Si mueren 70 personas en Francia, Macron no dura un segundo. Pero si mueren 70 personas en Perú, no pasa nada, no es tan grave, seguimos de largo. Que es lo que pasa con algunas cancillerías de América Latina. Lo más grave es que algunas son de gobiernos que se dicen progresistas, ¿no? Lo cual es lamentable porque es una herida de muerte para el progresismo chileno en este caso. Que además viene de la revuelta estudiantil, y eso es lo más grave, ¿no? La revuelta estudiantil, digamos, tendrán que tener más solidaridad con los estudiantes de San Marcos en Perú, que les metieron un tanque en la universidad pública, que tiró abajo la puerta 3 y esposaron a los estudiantes contra el piso. Es decir, para un movimiento estudiantil, la empatía con los estudiantes peruanos debiera ser el primer orden. Yo estuve en Francia, en la Sorbona, y los estudiantes de la Sorbona le enviaron una carta a los estudiantes de la San Marcos solidarizándose con la represión estatal. Yo creo que los estudiantes de Chile deben hacer lo mismo, ¿no? Porque están dando una lucha parecida por la igualdad y por el acceso gratuito a la educación universitaria, es decir, pública en serio, porque en Chile la educación universitaria es pública, pero no es gratuita. Es pública, pero hay que endeudarse con un banco para poder estudiar, lo cual evidentemente termina siendo antidemocrático porque no es igualitario, no va cualquiera a la universidad en Chile, en Argentina sí. Bueno, Castillo quiere un modelo educativo en Perú como el que tiene Argentina, educación y salud pública en serio, digamos, ¿no? También nacionalizar los recursos que Fujimori regaló y extranjerizó. Evidentemente esas son las razones de fondo por las que fue destituido, ¿no? ¿Y hay posibilidades de ganar? O sea, en ese escenario... ¿De que sea restituido? Es una lucha política, ¿no? O sea, es una lucha política también, jurídica y política. Sí. Yo creo que es una cuestión de principios. Entonces uno, como decía Kant, este filósofo alemán, y ahí me pongo yo eurocéntrico, no importan mucho las consecuencias, digamos. Uno lo hace porque está bien. Entonces, qué sé yo, si Evo Morales tenía posibilidades o no de ganar, nosotros lo defendimos cuando casi lo matan. Y López Obrador ayudó con Alberto Fernández a que se exilie en la Argentina y con Zaffaroni lo ayudamos como abogado, con Ferreira también, de él. Yo estuve con Wilfredo, el Procurador General de Bolivia, en Argentina hace unas semanas. Uno lo hace por una cuestión de principios, lo mismo que la defensa de Lula. No sabíamos si Lula podía ganar o no, pero lo defendés porque es justo. Y es lo mismo que estamos haciendo en el caso de Castillo. Nosotros no sabemos si va a ser restituido, si va... Yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo. Esta es mi visión. Porque el pueblo peruano, sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que los tratan a ellos como indios. Lo sacaron a patada del palacio, lo encerraron así nomás y los hijos están acá exiliados en México y no pueden hablar con él. Se lo hacen porque es pobre, porque es un maestro de Cajamarca. A Macri eso no se lo hacen. A Macron eso no se lo hacen. A Evo Morales sí se lo hacen. A Castillo sí se lo hacen. Porque son indios, porque son negros, porque son pobres, porque son cholos, porque vienen de la sierra, porque huelen mal. Todas estas pavadas que dice el racismo latinoamericano, contra el cual nosotros estamos discutiendo, ¿no? Y es una lucha de fondo, porque estamos reivindicando los derechos de los pueblos originarios, hay territorios de por medio, recursos naturales. Por eso del otro lado hay grandes empresas transnacionales, como decías vos. No es una batalla pareja, es muy despareja. Pero, digamos, nosotros, si bien es un plano inclinado, podemos defender los derechos y tratar de que luego los pueblos son los que tienen la última palabra. Y yo creo que en el caso de Castillo se van a expresar claramente. Yo creo que cuando Castillo pueda hablar va a ser muy importante. Cuando él pueda decir esto que yo estoy diciendo, la gente lo va a apoyar. Porque la gente sabe que fue víctima de una injusticia. Y no lo olvida, como no lo olvidó en el caso de Evo Morales o de Lula. Y tampoco en el caso de Revolución Ciudadana en Ecuador. Yo creo que no lo van a olvidar y lo van a volver a reivindicar sin duda a Castillo. Pero eso depende del pueblo, no de la justicia, ¿no? ¿En qué sentido ayuda mostrar este caso a nivel internacional? O sea, porque finalmente fueron también organizaciones internacionales, tales como la OEA, las que ayudaron a consolidar el golpe. O sea, ¿de qué manera
ventilar, ¿no? O sea, llevar a México todos estos viajes que ustedes hacen, ¿no? Para pedir la presencia de actores, de movimientos, realmente ayuda a empujar el caso. Ayuda porque expone las debilidades y las fragilidades de los sistemas internacionales, y si no hacen nada, quedarán expuestos para las futuras generaciones de abogados como organismos que dicen una cosa y hacen otra, o que no defienden realmente la democracia, que se llenan la boca hablando de derecho, constitución, pero después a la hora de la verdad miran para otro lado y se esconden abajo de la mesa. Y eso es bueno, porque en el futuro entonces habrá que pensar nuevas instituciones si estas no sirven. Es lo mismo que hablamos de la reforma del Poder Judicial. Nosotros mandamos el caso ante la OEA. La OEA no me hace ningún favor a mí o a Zaffaroni dándole curso a esta denuncia. Se hace un favor a sí misma y a la democracia y a la legalidad en América Latina. Si elige apoyar un golpe de Estado, como eligió en el caso de Bolivia, va a seguir perdiendo prestigio la OEA, como está perdiendo prestigio la ONU. Yo se lo dije a una alta comisionada de la ONU que no sabía que Castillo estaba incomunicado con su familia. ¿Te das cuenta? Tuve que ir hasta Ginebra, al Palacio Wilson, a contarle que Castillo no puede hablar por teléfono con Alondra y Arnold, que son sus hijos que están acá. Porque ellos pensaban que sí. Bueno, es curioso que un organismo internacional con la experiencia de Naciones Unidas repita lo que dice una dictadura, digamos, ¿no? Se supone que ya aprendimos algo. Si Pinochet te dice que se están respetando los derechos humanos, la misión de un organismo como la ONU es sospechar. Bueno, Pinochet dice que se respetan los derechos humanos. ¿Se estarán respetando los derechos humanos en Chile? Yo creo que no. Tenemos que sospechar. Videla dice que se están respetando los derechos humanos, pero se estarán respetando y bueno, la función es sospechar. Naciones Unidas no puede repetir lo que dice el gobierno peruano que acaba de matar a 70 personas. Tiene la obligación de sospechar, como mínimo. Pero a mí no me hace ningún favor Naciones Unidas o la OEA defendiendo la democracia en Perú. Se hacen un favor a sí mismos, es su trabajo, es su misión defender las garantías constitucionales, combatir y digamos, denunciar a los que han matado a 70 personas. Algún responsable tiene que haber. Castillo está preso por un discurso que no llevó ninguna medida a la práctica, que es una tentativa no punible, en el mejor de los casos. E incluso si tenía que ser vacado, tiene que ser vacado conforme a derecho, en un procedimiento con las garantías constitucionales que establece el sistema peruano. Nada de eso sucedió, fue vacado inconstitucionalmente, por eso decimos que la vacancia es nula, porque no se respetó el debido proceso. Incluso si lo quieren destituir, lo tienen que hacer conforme a derecho, y para eso lo tienen que restituir, no hay otra salida procesal. Por eso yo insisto con que la única salida es la restitución, incluso si lo quieren vacar. Porque para que la vacancia no sea nula, el proceso tiene que ser conforme a derecho. Para que sea conforme a derecho hay que restituirlo, porque está mal destituido. Si no, va a quedar en la historia como un golpe de Estado, no de otra manera. Se haya equivocado o no Castillo con el discurso, eso no habilita que lo destituyan de cualquier manera. Hay reglas que hay que respetar, aunque del otro lado esté Pinochet, Fujimori, el que sea. La obligación de los congresistas y del Poder Judicial es respetar los procedimientos. Y en este caso no fueron respetados, por eso la destitución de Castillo es nula, porque viola el ordenamiento procesal peruano. Por eso nosotros entendemos que la única salida es la restitución del presidente Castillo. Y si los organismos internacionales son cómplices de un golpe de Estado, mal para ellos. La nueva generación de abogados irán aprendiendo que estos organismos ya no defienden los derechos humanos, ni la OEA ni la ONU, como el Poder Judicial no defiende los derechos de las personas, más bien las manda a morir en prisión porque son pobres o porque son indios, y tendremos que construir alternativas diferentes, evidentemente, a nivel jurídico y a nivel político. Por eso me parece importante el debate que plantea López Obrador. Hay que generar una reforma en el Poder Judicial en América Latina. En Argentina es evidente eso también. ¿Cuál sería el papel de México en este caso? ¿Y cuál dirías tú que ha sido la importancia del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que México hoy es la Cancillería mexicana y el papel de López Obrador es central. Primero porque exiliaron a la familia cuando había riesgo de vida para la familia, con lo cual hicieron una tarea humanitaria de primer orden. México tiene una larga historia de asilo y una política exterior muy importante y que es un ejemplo a seguir para América Latina. En todo caso, a mí lo que me alegra, ayer lo hablábamos con el embajador argentino, Carlos Tomada, el embajador argentino en México, lo que nos alegra es retomar y profundizar los lazos con México. Entonces, curiosamente, nosotros como abogados argentinos de un presidente peruano, estamos en México y termina siendo un trabajo latinoamericano, en conjunto, donde México tiene un rol hoy protagónico y de liderazgo, que a mí me alegra, porque profundiza más los lazos y la defensa de los derechos humanos entre nuestros países, entre Morena y el peronismo en la Argentina, que creo que terminamos dando batallas muy parecidas. La reforma judicial es un perfecto ejemplo. Así que a mí me parece que ayer lo que me hizo ver el embajador argentino, Carlos Tomada, un hombre muy valioso que fue mucho tiempo ministro de Trabajo en la Argentina, Tomada me hizo ver algo que yo no había advertido ayer. Él me dijo en la cena que estábamos con Zafa, que lo que estás haciendo, me dice, es importante porque va más allá de Castillo, que es muy importante también para la defensa de Castillo, tiene que ver con la integración entre Argentina y México y también con la construcción del progresismo en México y en Argentina y los lazos entre Morena y el peronismo progresista, el peronismo de izquierda, que es el que me gusta a mí, ¿no? Y
Y ese lazo hay que construirlo, ¿no? Hay que trabajarlo a largo plazo para que Morena también articule y crezca y se consolide en México, y para que una visión de reivindicación social dentro del peronismo se consolide en la Argentina, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Hay muchas vertientes dentro del peronismo, a mí la que me interesa es la más crítica, ¿no? Que es la más comprometida. Alicia Eguren, Ortega Peña, Dual del Bueno, William Cook. Alicia Eguren la mataron en la dictadura argentina, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: la intransigencia nos da poder. Hoy la política transige mucho, ¿no? Transige todo. Tal vez haga falta, digamos, dejar de negociar un poco y defender más en serio algunas cosas, que hoy no está defendiendo ni la política ni el Poder Judicial. Creo que una de las agendas más importantes, que le apoya el Papa incluso, estuvimos con Zaffaroni en un congreso anticolonial sobre descolonización del derecho con jueces de toda América Latina hace un mes y medio, y África, a fines de marzo. Y evidentemente el Papa es una de las voces más discordantes en el mundo. En Europa es una de las voces más progresistas que existen hoy. La doctrina social de la Iglesia, el combate a la desigualdad, el compromiso con el anticolonialismo y la descolonización del derecho. Evidentemente terminar con el formalismo eurocéntrico va a conducir a terminar con el colonialismo que está escondido detrás del formalismo jurídico, y eso va a generar pueblos con voz y una reivindicación jurídica y política de las demandas sociales que hoy no estamos escuchando, porque imponemos un discurso colonial, de opresión sobre nuestros pueblos. En la medida en que terminamos con ese discurso formalista colonizador, vamos a generar una agenda diferente de construcción social que va a ser encabezada por los pueblos. Por eso Evo Morales es presidente, porque logró meter a los indígenas excluidos en la política boliviana. Por eso Castillo es apoyado por la gente de los pueblos originarios, porque está llevando adelante una reivindicación histórica y una lucha contra el racismo y la colonización. Y por eso está preso, fundamentalmente. Esa es la razón por la que está preso, no un discurso.